Un cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un gusto saludarles. El Señor les bendiga, les proteja y les guarde. A los benefactores en las campañas de ofrenda y en otras ocasiones, muchas gracias por su generosidad. Sea el Señor el que recompense toda su ayuda para que la Radio Católica continúe cumpliendo su misión evangelizadora. La vocación, la identidad y la dicha de la Iglesia es la evangelización, proclamaba el Papa Pablo VI en el año 1975, en el anuncio del Evangelio Hoy, la exhortación apostólica que en aquel momento impulsaba el caminar de la Iglesia. En el año 2014, la alegría del Evangelio del Papa San Francisco nos ha vuelto a proclamar que hay una alegría de evangelizar, de una iglesia en salida. Así que nosotros continuamos viviendo esa iglesia misión, esa iglesia en salida, porque somos discípulos misioneros del Señor, discípulos porque nos hemos encontrado con Jesús y misioneros porque lo anunciamos. Son las dos caras de una misma moneda. En este domingo 14 de julio, en la mitad del mes, en la mitad del año, le decimos al Señor que nos dé la gracia de volver a recibir el Evangelio, que es sabia, viva, divina y eterna, perenne, que nos hace renovar la vida. Danos tu Espíritu, Señor, para la meditación de la palabra de Dios en esta oportunidad. Que tu Espíritu, Señor, que inspiró a los apóstoles, a San Marcos, que es el Evangelio en el que nos detendremos, también nos acompañe a nosotros para meditar la palabra de Dios. El Evangelio es tomado de San Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. El Evangelio de San Marcos es considerado el primer Evangelio que se escribió hacia el año 65 de nuestra era cristiana, cuando el cristianismo comenzaba a ser perseguido. Se iniciaron las persecuciones, fueron 10 en el antiguo mundo, del año 65 aproximadamente hasta el año 312. 10 persecuciones por parte del Imperio Romano, queriendo destruir el Evangelio, queriendo dispersar a los cristianos, que no se anunciara Jesús. Pero la sangre de mártires se hizo semilla de nuevos cristianos. Fue la valentía la que llevó adelante la obra evangelizadora. San Marcos es un testimonio de esa buena nueva. Así inicia el Evangelio. Marcos 1:1 dice: comienzo de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es que es el comienzo, porque en Jesús todo se hace nuevo. Así como el Génesis dice: en el principio existía la palabra, y el libro de San Juan, el Evangelio, dice: en el principio existía el Verbo. Ahora entonces, San Marcos también en esa misma línea de que en Dios todo se hace nuevo, todo comienza, como va a decir el Apocalipsis 21:5, miren que hago todas las cosas nuevas. Es una constante de Dios que todo lo hace nuevo, la manera de pensar, de sentir, de actuar, de vivir. Por eso bebemos del Evangelio cada día, cada 8 días, para que las cosas se hagan nuevas. Y en esta oportunidad, danos tu Espíritu, Señor, para que el Evangelio de este domingo, antecedido por la lectura de Amós, que va a proclamar la experiencia del profeta buscando la justicia social, de Pablo testimoniando su ministerio apostólico, podamos llegar a nosotros al Evangelio a experimentar que somos enviados por el Señor en el caminar de la Iglesia en este 2024 y que debemos hablar del Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. El Evangelio es fuerza y sabiduría de Dios, y el Evangelio tiene unas características: es la misma persona de Jesús y es su mismo mensaje. Así que escuchemos esta palabra y lo vamos a mirar por versículos y vamos a ir diciéndole al Señor que nos dé la gracia de que esta palabra se haga vida en nosotros. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de la Radio Católica, de las redes sociales, a los que también apoyan la radio y también los servidores. Muchas gracias. Dios les bendiga y sigamos adelante con la evangelización. Evangelizar. Este programa también es para evangelizar, para anunciar la experiencia del Señor, lo que el Señor nos ha dado y vivido.
Marcos capítulo 6, versículos de el 7, al 3, del 7 al 3. Dice el texto sagrado de esta manera. Aún estamos ubicando San Marcos 7, busquémoslo allí, estábamos en otro evangelio. Vamos a ubicarnos bien para continuar nuestra meditación. Ahora sí estamos en San Marcos, capítulo 7. Andaba Jesús enseñando por las aldeas de alrededor. Viene Jesús de caminar, ha pasado por Nazaret, así lo testimonia el texto sagrado del domingo pasado, y allí no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe. Ha estado en tierras más lejanas y sanó a la hemorroísa, a la hija de Jairo, ha sanado, ha liberado. Sus paisanos no pudieron creer en él, y ahora Jesús sigue enseñando de aldea en aldea hasta que llegará a Jerusalén. Es que la misión es constante y Jesús es el primer evangelizador, así lo contemplamos. Él es el enviado del Padre en un designio amoroso. Él es el que nos muestra la buena nueva. San Marcos en el capítulo 1, versículo 15, va a mostrar el anuncio de Jesús, que lo llamamos el querigma de Jesús. El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértase y crean en el Evangelio. Ese querigma de Jesús, esa buena nueva, es lo que hace en su ministerio. Es un tiempo de gracia en su momento. Hace cercano a Dios y invita a volverse al Señor y a creer en sus palabras, en su propuesta de vida. Ese querigma de Jesús, esa buena nueva, lo van a recoger los apóstoles. Allá San Pablo, o mejor San Pedro, en el capítulo 2, 18 y 2:14 de los Hechos de los Apóstoles, va a proclamar el querigma de los apóstoles, en el que anuncia que en Jesucristo se han cumplido las Escrituras y al cual los creyentes van a decir qué tenemos que hacer y se bautizan y forman comunidad. Pues esa buena nueva la sigue anunciando la Iglesia, porque la Iglesia siempre ha evangelizado. Y hoy estamos llamados en esta nueva generación, en esta etapa, a seguir anunciando el Evangelio. Siempre estaremos necesitados de anunciar el Evangelio de manera serena, amable, desinteresada. Siempre necesitados de comunicar de padres a hijos la buena nueva de la fe. Y por eso comienza el texto diciendo así: cuando reunió a los 12 discípulos, empezó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Reunió a los 12 discípulos. De una gran multitud que lo venía siguiendo, ha elegido 12. Podemos mirarlo en figura de las 12 tribus del pueblo de Israel. Es un nuevo comienzo, como veníamos diciendo. Hay 12 apóstoles, junto a muchos más. Los envía de 2 en 2. Los envía para que, primero con la manera de tratarse, de vivir, muestren al Señor. Porque el primer elemento de la evangelización es el testimonio. Mírenlos cómo se aman. Damos ejemplo primero antes de anunciar, es por Jesucristo el Señor. Luego testificamos con la palabra lo que estamos viviendo con la vida. Van de 2 en 2, mostrando que pertenecen a una comunidad que los ha enviado. Toda evangelización se hace en nombre de la Iglesia, tiene un carácter eclesial, un carácter comunitario. No es simplemente un gusto personal, una afición, sino que es un envío misionero a una comunidad, la de los apóstoles, que luego sus sucesores y hoy la Iglesia nos sigue realizando. Y por eso le decimos al Señor que nos dé sentido y conciencia de iglesia, la conciencia de iglesia que se renueva, que dialoga con el mundo, la conciencia de iglesia que nos hace experimentar continuadores de la obra de Jesús. Y así entonces somos nosotros enviados hoy, en el 2024, cada uno en su vocación específica, en su estado de vida, pero que comencemos a decir: hoy el Señor, al llevarnos a la misa, al meditar esta palabra, nos llama a una misión que hemos recibido también al nacer, porque se nos ha comunicado la vida a través del misterio mismo de ser engendrados en nuestros padres.
Y luego el misterio de crecer en una familia que tiene la fe, que nos lo ha transmitido, en una parroquia, en un grupo de apostolado, en un movimiento. Y se nos ha comunicado la fe y hemos encontrado la persona de Jesús, hemos optado por Él y comenzamos a seguirlo. Y estamos perseverando en el Señor en la iglesia y estamos experimentando qué bueno es el Señor, qué grande es su fuerza, su misericordia y su bondad. Y en ese caminar de la iglesia, Él nos sigue enviando, de a dos, así uno vaya solo, va en compañía de otros, que también van llevando la misión. Y donde estemos, estamos a nombre de la iglesia. La conciencia de que pertenecemos al pueblo de Dios, la conciencia de que pertenecemos a la comunidad cristiana, la presencia de que estamos interconectados también a todos los que han anunciado el Evangelio, porque la fe se nos ha transmitido, la profesamos cada domingo, cada fiesta, cada solemnidad, cada que profesamos el credo, para decir la fe se nos ha transmitido. Es que transmitir la fe es la manera de fortalecerla. Y nosotros necesitamos transmitir la fe en este momento de la historia. A los hijos, transmitir la fe, a los que están a nuestro lado, que la comencemos a transmitir por el ejemplo. Y luego la transmitamos por el testimonio. Es porque Jesucristo el Señor, es que me he encontrado con el Señor, es que Él ha ganado mi corazón, es que la misión es un contagio, es que la misión es una experiencia de mostrar al que hemos visto y contemplado como Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Búsquenlo. No hacemos adeptos para nosotros, hacemos discípulos para Jesús. No tenemos simplemente una campaña a favor nuestro, sino mostrar al único Salvador, al que salva, al que renueva, al que da vida, al que llena de esperanza, al que da fundamento a la vida. Y así dice el texto: reunió a los 12 discípulos y empezó a enviarlos de dos en dos. Sintámonos todos enviados, y una experiencia dándoles autoridad sobre espíritus impuros. Otras versiones hablan sobre espíritus inmundos. Espíritus inmundos, considerado la manera de ver la vida sin fe. Espíritu impuro, el mundo de soberbia y de maldad. Espíritu impuro, todo lo que daña a la humanidad. Espíritu impuro, un mundo que es rebelde a la obra de Dios. Espíritu impuro, todo lo que se alía a Satanás destruyendo la obra de Dios. Y también estamos en ese mundo, el espíritu impuro de no querer acercarnos a Dios, de no dar el paso de la fe, de considerar que se nos quita libertad si creemos en Dios. Por eso hay una realidad de soberbia en el mundo que quiere apartarnos de Dios, y el Señor nos da poder sobre esa soberbia para poder, en un acto de humildad, creer en esta palabra, cogerla, buscarla, servirla y vivir para Él. Es que creer es una gracia de Dios, es que creer es una bendición, es que creer es un regalo. Por eso la Iglesia lo llama virtud teologal. Es Dios quien nos da el regalo de la fe. Muchos tienen bondad en su vida y hacen obras de caridad y hacen trabajo social, pero no tienen el don precioso de la fe, de vincularse con el Señor, de orarle, de escucharle, de leer la vida desde Él. Hay mucho analfabetismo de la experiencia de fe, y siendo analfabetas, entonces todo es casualidad, todo se resuelve en los cálculos humanos, estamos a la deriva, llevados de las fuerzas de los astros, llevados simplemente por las fuerzas de la naturaleza. Y allí estamos bastante limitados, se nos agotan las esperanzas, tenemos dificultad para creer. Que el Señor nos da autoridad sobre los espíritus impuros también, para no vivir simplemente de nuestras ganancias, de que pensar en nuestros gustos. No, vivimos de anunciar a Jesús, porque quien tiene a Dios lo tiene todo, van a proclamar los santos. Quien tiene a Dios, su vida es iluminada, porque la verdad de la humanidad, de nuestro ser, de nuestra persona, solo se ilumina y se esclarece a la luz de Jesucristo el Señor. Por eso necesitamos la respuesta de Jesús, por eso necesitamos volver a proclamarlo. Y lo que la humanidad necesita proclamar y también escuchar, y cada uno de nosotros, es el amor de Dios Padre que se sigue comunicando a través de la Iglesia, y la salvación en Jesucristo. Y por eso estamos aquí, sobre los espíritus inmundos, impuros, inmundos, sobre una mentalidad mundana, una mundanidad que quisiera
abandonar el Evangelio para armar todo solo desde la lógica humana, solo desde la ganancia, de la ley del más fuerte, sálvese el que se puede, simplemente desde la competencia, desde la fama, simplemente desde el aparecer, sin vivir lo auténticamente humano. Y lo auténticamente humano somos personas, fuimos creados para amar, para bendecir, para hacer el bien. No fuimos creados para dañarnos, no fuimos creados para destruirnos. Estamos llamados a ser instrumentos de paz, de reconciliación, no de violencia, de barbarie, de destrucción. Estamos llamados a unir las personas, a tratarlas bien, no a dañarlas. Hay mucho espíritu impuro, y podría decir espíritu impuro en uno mismo, porque usamos las personas, porque destruimos la naturaleza, porque nos enfrentamos, porque nos dañamos. Y también hay espíritu impuro en ideas del mundo, que nos lleva a autopercepciones equivocadas de lo que somos, que nos lleva a vivir dispersos, con la atención puesta simplemente en lo pasajero, simplemente en el comer, en el disfrutar, pero olvidándonos de lo profundo, que el comer y el disfrutar está fundado en ayudar a las personas. Hay más alegría en dar que en recibir, y por eso hay vacío, por eso hay depresión, por eso hay tantas situaciones, porque el espíritu impuro, la mundanidad nos lleva a vaciarnos, nos lleva a vivir sin sentido, nos lleva a perder la alegría de vivir. Y por eso necesitamos la alegría del Evangelio que tantas veces ha proclamado el Papa Francisco. Necesitamos esa buena nueva, esa savia que el Papa Juan XXIII diría, una savia que renueve la humanidad, porque la humanidad se va secando, porque la humanidad va perdiendo vida, porque la humanidad se va diluyendo. Hoy el Señor también te llama ahí en tu casa, te llama en tu trabajo, en tu parroquia, donde te encuentras, a vivir una misión junto a otros. Esos son los dos que te llaman. Si tu esposa, tu esposo, tus hijos, y te da poder sobre los espíritus inmundos, a que vayas en contra de la corriente de este mundo, a que vayas en contra del consumismo de este mundo, que no vivas de la vanidad y de la soberbia humana que destruye tanto y que nos hace vivir en egoísmos, en avaricias, en codicias, en ambiciones, y que nos lleva a destruir lo más lindo, porque lo fundamental de la vida no está comprado por plata, porque somos más que simplemente personas para amontonar, para ostentar poder, para aparecer. Somos personas amadas por el Señor y llamadas a construir un mundo más humano, a dejar una huella de bondad y de vida. Continuemos el texto. Después de que ha dicho, cuando reunió a los 12 discípulos, empezó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni zurrón, ni dinero en el bolsillo, que fueran calzados con sandalias y no llevaran más que lo puesto. Las primeras instrucciones después de enviarlos y de darles poder sobre los espíritus de este mundo, sobre la mundanidad, les dice que vivan en torno a la providencia, que vivan en desprendimiento. La evangelización no se hace simplemente por habilidades humanas. El que convierte es el Señor. El que transforma es el Señor. Y por eso dice el Señor, no lleven nada para el camino. No es un desprecio a los medios humanos. Hay que tenerlos, pero nuestra efectividad en la evangelización está en la oración, en la acción del Espíritu Santo, en el testimonio. Luego los medios, pero no se trata simplemente de que si no hay plata no se puede evangelizar. No, la plata no puede ser el garante de la evangelización. Hay que hacer evangelización, porque eso parte de la vida, del testimonio. No llevar nada para el camino no es simplemente asegurarse, es que la evangelización simplemente es para hacer mis adeptos, mis ganancias, mi plata. Se puede recibir una bonificación, se puede recibir algo, pero que no sea lo que mueva el corazón. Que nuestro corazón no se mueva simplemente por plata, simplemente por pedirle un milagro a Dios, no simplemente por interés, sino que tengamos el desprendimiento de decir, nuestro gozo es anunciar al Señor. Nuestro gozo es darle sentido a la vida de una persona, es comunicar a otros lo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo el gozo del Evangelio, estamos viviendo la fuerza de la vida. Y vivir de la providencia es un camino que Jesús ha enseñado. Los pájaros tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
No se preocupen que comerán mañana, anuncien el reino de Dios y todo se les dará por añadidura. Vivir confiados en la providencia, y yo lo he experimentado, y muchos misioneros nos dan testimonio de ello. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Hay que vivir confiados en Él. Él abre puertas a la evangelización. Él va abriendo, porque Él es el dueño de cielo y tierra. Él va abriendo. Preocupémonos por Él, administremos con cariño lo que tengamos, pero tengamos la confianza de que anunciar al Señor es lo primordial, que anunciarlo es lo más grande que hacemos, y anunciarlo con sencillez, con cariño, en la vida cotidiana, testimoniando lo que Él ha hecho con nosotros. No lleven nada para el camino, excepto un bastón. Un bastón, figura del pastoreo, un bastón para sostenernos, y ese bastón nuestro es apoyarnos en Jesucristo. Ese bastón nuestro sea el otro que me acompaña a la comunidad. Ese bastón nuestro sea la certeza de que pertenecemos a la iglesia. Ese bastón nuestro sea tener conciencia de que camino con otras personas. Yo no camino solo. Así esté solo un día en la misión de una parroquia, de un ministerio, de una cabina de sonido, donde estoy junto a otros que me sostienen con la oración. Porque nos sostenemos, como dice Pablo, unos a otros. Nos sostiene el amor del Señor. No estamos solitarios. No somos gente simplemente líderes solitarios. Somos comunidad que evangeliza y nos sostenemos unos a otros. Por eso llevamos un bastón. El bastón de la oración que nos une a otros en el rosario, en la misa, en la liturgia de las horas. El bastón de que somos parte de un pueblo que ya está en el cielo, la iglesia triunfante. Que somos el bastón también de que Cristo nunca nos abandona, de que los santos interceden por nosotros, de que los mártires nos cuidan, de que los ángeles están con nosotros, de que esta es una obra en la que la victoria la da Dios, en el que el Señor va con nosotros. Y por eso vivimos de la providencia, administrando bien las cosas, compartiendo con alegría, pero teniendo la certeza de que la obra es de Dios y de que Él la lleva adelante. Y en esa misma experiencia, ni pan, ni sudor, ni dinero en el bolsillo. Ir calzados con sandalias no llevarán más lo que lo opuesto. Ir livianos, cuando se llenen demasiados apegos, es muy difícil la misión. Los apegos al poder dañan la misión. Porque cuando se piensa mucho en el poder, en el puesto, en el personaje, se nos daña la misión. Es que yo soy el líder, es que yo soy el que mando, es que yo soy el que sé. Hay que liberarnos de ello, liberarnos de tantas seguridades también económicas, porque si no hay plata no se puede hacer la cosa, o si no hay ganancia. Liberados también de ideas, es que Dios tiene que actuar así o de otra manera. Dios actúa como Él quiere, y Dios actúa en el ritmo de vida de cada persona, y Dios se manifiesta de muchas formas, no solamente como yo lo pienso. Y es la experiencia de la iglesia la que nos hace decir, Dios está más allá de mi cultura. Dios no es una cultura. Él se inserta y se encarnó en una cultura, pero no es la cultura, no es como yo imagino el mundo, como yo lo pienso, como yo lo represento, lo que agota el Evangelio. El Evangelio no se agota en ninguna cultura, el Evangelio y Jesucristo está más allá de las culturas, aunque Él ha tomado una cultura en el momento histórico de su encarnación, pero hoy está en toda cultura, en toda realidad humana, y todo ser humano se puede encontrar con Él, todo ser humano se puede encontrar con Él con sus necesidades. Todo ser humano se puede encontrar con Él en su necesidad de afirmación y en su necesidad también de poseer, y en esa realidad entonces Él nos llena de su amor, nos llena de su humildad, nos llena de su bienaventuranza, porque Él planifica lo que somos. Y por eso entonces la providencia, es decir, la confianza en Dios, el abandonarnos en Él, es lo que nos dará vivir la evangelización. Qué bueno que así como la primera lectura habla del profeta Amós, que estaba perseguido por Amasías y sigue confiando en el Señor y anunciándolo, aunque sea perseguido, entonces Él siguió adelante. Hoy nosotros, aunque haya persecuciones, aunque la mundanidad nos diga que nos callemos, como le dijeron a Amós, sigamos anunciando lo que Dios nos va mostrando y sigamos amando y viviendo el Evangelio. Aunque seamos débiles, como dijo Pablo, porque en la debilidad se manifiesta la fortaleza de Dios. No es gente perfecta, no es gente perfecta. Mi gracia te basta, ha dicho Pablo, Dios le ha dicho a Pablo. En la debilidad se manifiesta mi fortaleza. Y por eso Pablo sigue anunciando al Señor, lo sigue mostrando, porque tiene una conciencia de que no se trata de que yo sea simplemente ideal, perfecto, angelical, sino que aún con fallas, con pecados, con debilidades,
vivo en conversión, nunca corrupto, como va a decir la enseñanza del Papa Francisco. Corrupto significa el que promueve la maldad, el que promueve el pecado, el que se afianza en el pecado, pero débil el que se equivoca, débil el que tiene errores, débil el que es inconstante, débil el que le parece que esto es, pero al otro día dice, era la primera emoción. Eso somos todos, y por eso estamos necesitados de reconocernos humildes, necesitados, frágiles, para decirle al Señor que nos libre de la soberbia humana, de engrandecernos, que nos libre de los fanatismos, que nos libre de los absolutismos, del fundamentalismo, de creernos que tenemos privatizado a Dios. Y por eso este anuncio del Evangelio emociona y da ganas de decirle al Señor, yo quiero seguir evangelizando a tiempo y a destiempo, donde me encuentre, lo que yo haga, que yo pueda mostrarte, Señor, con mi vida, con mi testimonio, con mis palabras, con los medios que tú nos das, con todo, Señor. Y así entonces vamos adelante, libres, a donde Él nos mande a través de la iglesia, a través de la comunidad, donde Él lo disponga, libres a la docilidad del Espíritu, porque esta es una obra del Espíritu Santo, en el designio amoroso del Padre. Y esta misión se sigue cumpliendo en este 2024. En la segunda parte de este 2024, por encima de cansancio, de fatiga, por encima de dificultades, con dolores, con sufrimientos, con enfermedades, con inquietudes, donde estemos, no buscando simplemente un puesto, no buscando simplemente figurar, sino serenamente somos del Señor, somos de la iglesia y caminamos hacia Él, dejando que Él gane nuestro corazón. Luego vienen las instrucciones, les ha hecho un envío. Por encima de esta mundanidad, les ha dicho que manejen o que vivan el espíritu del Evangelio, que es libertad, confianza en la providencia y que Él nunca los abandonará. Para luego decirles, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan del lugar. Y si en algún sitio no quieren recibirlos ni escucharlos, márchense de allí, sacuden el polvo pegado a sus pies como testimonio contra esa gente. La recomendación es de permanecer en la comunidad, de insertarnos, es decir, de vivir la encarnación. Hay que vivir la encarnación con la cercanía a la gente, con que uno va a evangelizar, caminar con las personas. El evangelizador y nosotros los consagrados no somos una élite, pertenecemos al pueblo de Dios y vamos caminando en medio de un pueblo y necesitamos conocer a ese pueblo y necesitamos experimentar también las luchas y la realidad de la humanidad. Y por eso le decimos al Señor que nos dé la gracia de caminar serenamente, humildemente, con confianza de que Dios nos habla también en la humanidad, en los momentos de esta etapa de la historia, de esta etapa de la humanidad, y que podamos escucharlo, y que permaneciendo en medio de esta casa común, que es la tierra, de esta casa común que es el universo, de esta casa común que es la iglesia, de esta nave, pues sigamos adelante, que no nos bajemos de esta nave aunque hayan voces que nos seducen, sirenas que nos dicen de que abandonemos la iglesia para evangelizar a nuestro estilo y que nosotros podemos hacer del evangelio una cosa privada. No, el evangelio Dios lo ha confiado a la iglesia en los sucesores de los apóstoles. Por eso hay que mantener la serenidad de dejarnos guiar por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por los sacerdotes, por quienes Dios coloca en la coordinación, y liberarnos por la gracia de Dios que nos da el poder sobre los espíritus de este mundo, de la rebeldía de que hace de que uno compita por poder, de la rebeldía que hace que uno se enfrente, que busque competencia. Hay que decirle al Señor que nos sane el corazón y la mente, que nos dé el gozo de seguir adelante con el Evangelio, porque esta es la buena nueva que necesitamos todos. Y así entonces, cuando dice que sacudan los pies y que sea el testimonio con esa gente, es que no nos quedemos con nada, que sigamos adelante. El Evangelio no se impone, sacudamos los pies y sigamos adelante. Y si no reciben la paz, si no reciben la palabra, ellos tienen libertad de no escuchar, pero no tengo que irme renegando, ni maldiciéndolos, ni deseándoles mal. Hay libertad. El Evangelio es una propuesta, el Evangelio se propone, no se impone. El Evangelio se da con libertad, no con imposición o con amenazas. Dios nos deja libre y nosotros tenemos que presentar el Evangelio con total libertad, con alegría y libertad, para que las personas puedan vivirlo. Y finalmente dice que los discípulos salieron y proclamaron la necesidad de la conversión. Hay necesidad de la conversión. Hay que proclamar la necesidad de conversión y con eso vamos terminando. Necesitamos volvernos a Dios, convertirnos al amor, convertirnos al bien, convertirnos al Evangelio, convertirnos a Jesucristo,
Es volvernos a Él, cambiar de enfoque, porque sin esa conversión no hay evangelización, sin la conversión no hay evangelización. Por eso este julio sea volvernos al Señor, para seguir el año de la mano del Señor, volvernos al Señor, con ganas, con alegría, con entusiasmo, en necesidad de conversión, en la vida, en la familia, en la humanidad. Necesitamos convertirnos al Señor. Esa es la propuesta de Dios y eso es lo que yo propongo hoy. Necesito convertirme, volverte a mirar, Señor, volverte a creer, volver a estar para ti, anunciarte con todas las ganas. Y dice entonces también expulsaron a muchos demonios y curaban a muchos ungiéndolos con aceite. Termina el Evangelio hablando de las obras de los apóstoles. Que el Señor nos permita liberar a muchos de los demonios de este mundo, de los demonios de la soberbia, de la avaricia, del poder, del placer. Liberarlos por la buena nueva, liberarlos por el testimonio de vida, liberarlos porque los entusiasmamos a caminar en Cristo. Liberarlos del demonio del individualismo, del subjetivismo, de la autorreferencia, del narcisismo, liberarlos de la egolatría, de vivir centrados en sí mismos, liberarlos de ello y sanarlos porque están sufriendo, porque no han encontrado sentido a su enfermedad, sanarlos porque no han encontrado sentido a la muerte de un ser querido, sanarlos porque no han encontrado sentido para entregar la vida, sanarlos porque está en depresión, en cansancio y en fatiga. Que compartir el Evangelio, al ir a misa, al ir al grupo de oración, al rezar el rosario, sea experiencia de liberación para nosotros mismos y liberar a otros y sanarlos, porque eso hace el Evangelio siempre, sana y libera. Que este domingo experimentemos sanación y liberación porque miramos a Jesús y escuchamos el Evangelio, y que la Radio Católica continúe haciendo sanación y liberación porque anuncia el Evangelio, porque propone la buena nueva de manera serena, de manera humilde, de manera sencilla, porque esta es una propuesta, porque Dios deja libre y porque nosotros hemos tenido el contagio del amor de Dios y queremos comunicarlo a otros. Muchas gracias, hermanos de la Radio Católica, servidores. Dios los bendiga. A los que están enfermos, en la misericordia de Dios los sane. A los que están tristes, cansados, en problemas, el Señor tiene misericordia y les da fortaleza. A los que están en angustia, confíen que Dios es providente y bueno. Y ante este mundo que tiene mundanidad, que tiene espíritu impuro, fuerza para adelante, que la victoria del Señor, cultivemos la virtud y el Señor nos dará siempre la victoria porque Él es bueno con todo. Feliz semana para todos. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.